Diciembre aparecen en algunos mercados de animales de China un virus que parecía raro. El 31 de diciembre se confirma el primer caso en China. En ese mercado de Wuhan. Que fue como que era un caso que justamente en China, donde se origina este. Y el 11 de enero del 2020... 11 de enero, hace poquito, hace 3 meses atrás, se da el primer muerto justamente en la ciudad de Wuhan. Después, ¿cómo sigue esto? Bueno, ahí el 13 de enero ya la enfermedad sale el virus sale de China, se da en Tailandia. Rompe las fronteras. A partir de un viajero chino. El 21 de enero ya comienza a haber más expansión con casos en Australia y Estados Unidos, también traídos por personas que habían viajado. Igual en ese punto, Roberto, uno lo sentía muy lejano, sentía que no tenía nada que ver con nosotros. En ese momento, creo que esto fue la primera cosa que tomó alguna dimensión cuando se aísla la ciudad de Wuhan. Ahí es como que empezamos a decir, che, ¿qué está pasando? Insisto con lo que vos decís, como una cosa allá, lejanísima, una ciudad china que la aislaban por una enfermedad que generaba muchas muertes y demás, pero era una cosa, digamos, que insisto, parecía muy lejana para todos. China aísla todo el país y empieza a venir los mensajes de aconsejar no viajar. Pero fíjate lo que pasa después del 27 de enero, que es ahí unos días después, el 28, ya los afectados empiezan a llegar en Europa. El primer caso en Europa se da en Alemania, aunque después Alemania es uno de los países que tiene más controlado el caso. Allá por el 30 de enero la Organización Mundial de Salud decreta la emergencia de salud pública del cáncer internacional, pero dice, no hay necesidad de prohibir por ahora los viajes. O sea, allá por el 31 de enero el mundo seguía funcionando normalmente, seguía circulando y estaba todo circunscrito a China. En China, en un mes tiene 4.000 casos y, bueno, una gran cantidad de muertos ya en el primer mes. Se empiezan a dar acusaciones de tipo político, que Estados Unidos dice que no, que es el virus chino, que no, y los chinos que dicen no, sigan viajando normalmente, no detengamos la cosa, pero bueno, había todo ya ahí, comienza el mundo a tomar otra dimensión en febrero. Hasta que el 11 de febrero, la Organización Mundial de la Salud le pone nombre. Dice, esto se llama COVID-19. ¿Por qué? Porque el coronavirus en realidad es un virus que ya existía y hay distintos tipos de coronavirus. Hay una gran familia de virus. Exactamente. Y entonces, a partir de ese momento, que insisto, acá todavía, cuando estamos hablando, 21 de febrero, nada. Muy lejano. Pero acá me parece que este es un punto. Se da el primer muerto en Italia. Y es como que nosotros comenzamos a tomar otra dimensión de la cosa. Che, aquella enfermedad que tenían los chinos, que hay muchos muertos, que llegan noticias, pero ahora también se muere gente en Italia. En países que nos resultan muchos más cercanos. Mucho más cercanos. Por viaje, bueno, por historia, por un montón de razones. Hasta que sobre fines de febrero se da el primer caso en Brasil, el 26 de febrero, y también en esos días, también traídos por viajeros, se dan casos en la Argentina, en Ecuador y Chile. Ya nos metemos en marzo, donde la noticia da de vuelta el mundo porque, ¿te acordás aquel hospital que habían construido en 10 días? Lo cierran. El primer hospital que habían construido de emergencia para atender casos de coronavirus, lo cierran en China porque ya logran contener la famosa curva, digamos. Claro. Siguen con la enfermedad, pero ya con el sistema sanitario lo pueden detener. Lo que era una muy buena noticia en ese momento, que daba la sensación de que, bueno, parecía un dato alentador. El 3 de marzo se da la primera muerte en España. Después, el 9 de marzo, Italia ya declara la emergencia. Y acá, este es otro punto donde hay que detenerse. Allá, por el 9 de marzo, porque ya lo vemos con Argentina, cómo coincide. El 9 de marzo, Italia aísla varias zonas. El aislamiento que tenemos ahora se da en algunas regiones de Italia. Y ahí nomás, unos días después, lo extiende a todo el país. Eso ya pone al mundo en otra dimensión. Dice, acá está pasando algo raro. Pero fíjate vos, estamos hablando del 9 de marzo, acá en este caso del 11 de marzo, hace un mes, cuando la Organización Mundial de la Salud la declara pandemia. Claro. Y en menos de 3 semanas, en Italia se producen 1000 muertes.
todo es como que ahí empieza a acelerarse. Bueno, y en ese momento todavía algunos países, Inglaterra, Estados Unidos, decían no hay que hacer nada, esto a nosotros no nos va a afectar. Hace menos de un mes todos estaban todavía, algunos discutían esto, porque en España declara el estado de alarma y 400 muertos en 100 días. Y siguen algunos hechos que siguen ocurriendo en el mundo. El 15 de marzo Alemania, Rusia y Chile cierran sus fronteras. 2 días después se suma toda la Unión Europea. El 24 de marzo las muertes en España ya superan a las de China. Claro, porque en ese momento pasan a tener una situación peor que la que había registrado China. Y si nos paramos, hoy tenemos de aquel diciembre que apareció en un mercado chino en todo el mundo, tenemos 1.603.330 infectados y 95.758 muertos en este mapa del mundo. Insisto, en el corte que lo estamos haciendo en 4 meses. En 4 meses. ¿Qué pasó en la Argentina? Bueno, recordábamos la fecha del 11 de marzo. Sí. El 3 de marzo llega el primer caso, que es un pasajero que viene de Italia. El 5 de marzo se cancelan los vuelos justamente a Italia, las líneas argentinas toman la decisión, pero seguían los otros vuelos normalmente. El 6 de marzo se da el primer caso en Córdoba y ahí empiezan las licencias para los que vienen del exterior. Los trabajadores que vienen del exterior... Cuarentena. Sí, licencias. Todavía no era obligatoria la cuarentena. El 7 de marzo se da el primer fallecido en la Argentina. Tenía antecedentes, obviamente, de varias enfermedades previas. El día que le sigue en esta cronología es el 10 de marzo, donde se amplían las restricciones de vuelos. Y ahí es cuando el gobierno dice, bueno, las personas de 65 años mejor no salgan, como una recomendación. O sea, me detengo un cachito ahí en esta fecha, porque es hace un mes... Recién esto se planteaba como una recomendación. Che, mirá, si tenés más de 60 años, no salgas, evitá, las empresas dale licencia a tu personal, que... Una recomendación. Fíjate vos cómo va rápidamente, vertiginosamente cambiando todo. Al otro día, después de ese 10 de marzo, el 11 de marzo, se decreta la cuarentena obligatoria. Ahí sí, para los que llegan del exterior. El que viene del exterior se tiene que quedar 15 días aislado en su casa. Seguimos con las fechas que... marcan que el 13 de marzo, en aquella conferencia con Rodríguez Larreta y Kicillof, Alberto Fernández anuncia la suspensión de clases, el aislamiento obligatorio para los mayores de 65, las embarazadas, la población de riesgo, y se convoca al teletrabajo. Pero todavía no era esta realidad. No. Era un aislamiento parcial, digamos, claro, para esta población de riesgo. Después de aquellos hechos, el 17 de marzo... que se venía Semana Santa, Semana Santa de Mora, el fin de semana largo del 24 de marzo. Entonces se cancelan los transportes de larga distancia, los vuelos y los trenes, y se anuncian ya las primeras medidas de emergencia. Ya todo parecía indicar que se venía el aislamiento, porque la gente, te acuerdas, seguía circulando y vino nomás aquel 19 de marzo, se decreta aislamiento social preventivo y obligatorio para todo el país, que es el que está rigiendo ahora. Que dentro de todo son pocos días, hace 20 días. Parece una eternidad, pero pocos días. Bueno, pero el problema es que hacia adelante lo que uno ve es que no se va a terminar. Hoy incluso el secretario general de la UOM nos decía, creíamos que el lunes se levantaba la cuarentena, y claramente hubo un momento en el que se dio esa sensación. Hoy el gobierno nacional y todos los gobiernos están aclarando anoche que recibíamos no va a pasar. Un montón de mensajes de gente. Yo tenía alguna expectativa de abrir el lunes y bueno, no va a ser. Bueno, comienzan a realizarse los test en las provincias el 23 de marzo, el 24 de marzo Mendoza es la primera que ajusta los sueldos públicos, cosa que no fue muy imitada en el resto del país. El 25 de marzo se cancelan los vuelos de regreso al exterior. Otro problema que tiene el gobierno, que son los varados. Los varados, ahí nomás se cierran, el otro día se cierran la frontera, con un problema de más o menos siguen siendo unos 10.000, dijo el canciller Solá, que tienen dificultades para regresar. El 29 de marzo extienden la cuarentena y empiezan a haber estos ruidos políticos por la acusación de Alberto, que dice que los empresarios son miserables, después aclara que era solamente algunos. El 31 de marzo, hace nada más que 10 días, se da la primera fallecida en Córdoba, la mujer de la cumbre, mujer de 89 años que fallece en la cumbre. Y después, el 3 de abril... es otro punto de quiebre, porque en el medio del aislamiento se da aquella escena... Una semana. El viernes pasado. El viernes pasado que vemos las calles como la estamos viendo, ¿no? Y
cerramos con... No, falta una todavía. Comienza a analizarse la flexibilización gradual del aislamiento, Claro, confirman que no vuelven las clases. Todos dijeron, y esto empieza a cambiar, empezamos a ver hacia adelante la posibilidad de que esto cambie. ¿No? La realidad golpeó a quienes toman las decisiones. ¿Cómo cerramos? Así como habíamos cerrado el mundo y viendo como en 4 meses se había habido todos estos casos, en un mes, un poquito más de un mes, porque el primer caso fue el 3 de marzo, en Argentina tenemos 1.894 infectados con una muy baja cantidad de test realizados. Me parece que esto hay que remarcarlo, es muy probable que sea superior a esa cifra. Y 79 muertos con un pico que se dio ayer con 14 muertos. Fíjate cómo esto se dio en un mes. Tanto cómo avanzó la sanitaria como cómo avanzaron todas las otras medidas restrictivas. No sé, es difícil. Yo creo que cada uno que nos está viendo está dimensionando el tiempo que ha vivido. No sé, en función de sus angustias, de sus temores, bueno, está bien, está todos los que recuperaron, vínculos, afectos y demás, pero es complejo.